Buenas tardes, estudiantes. Continuando con los temas, hoy vamos a hablar de lo que es protección dentinopulpar. Empezamos. Sabemos que la protección dentinopulpar es importante porque en la clínica de operatoria dental, lo que nosotros tratamos de conservar lo más que se pueda es el órgano dentinopulpar. Entonces, estos dos tejidos van a ir relacionados ambos y todo lo que nosotros hagamos en lo que es la parte de la dentina va a afectar a la parte de la pulpa también. Entonces, si yo trabajo en la dentina, de cierta forma voy a estar trabajando también en la pulpa, ya que ambas se encuentran relacionadas. Es fundamental todas las maniobras que nosotros lleguemos a hacer en este órgano dentinopulpar, ya que desde un simple eliminado de tejido afectado hasta una desinfección o la preparación para una restauración o algún otro tipo de tratamiento, puede llegar a repercutir en nuestra pulpa, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Entonces, por eso es importante que yo tome en cuenta que estos tejidos están relacionados. Entonces, damos un ejemplo. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una restauración, pero tenemos que ser cuidadosos tratando de seguir los protocolos adecuados, los tiempos operatorios, que va a ser muy importante, ya que tenemos que tomar en cuenta que todas las maniobras que hagamos sean o deben ser de forma consciente. En cuanto al avance del instrumental o al uso del instrumental que vamos a utilizar nosotros, por ejemplo, una fresa debe ser filosa, no debe estar muy usada, por decirles, porque ya que una fresa que no tiene filo, en vez de cortar, solamente va a calentar, por lo cual de esa manera nosotros al generar calor podemos llegar a dañar lo que es el tejido pulpar. Entonces, si pasara esto, entonces estaría repercutiendo de una manera negativa a lo que es la pulpa. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es perdón, ya, la pulpa. Hablaremos un poquito de lo que es la pulpa. La pulpa sabemos que tiene mecanismos de defensa, pero también va a ser diferente a los demás tejidos del cuerpo, ya que esta va a tener dos desventajas. La primera es que está rodeado de tejidos duros y no se puede o no tiene dónde extenderse ante una inflamación. Es decir, otra parte del cuerpo, por ejemplo, no sé, la mano, nos golpeamos, la piel obviamente se va a inflamar porque tiene donde expandirse. En cambio, lo que es la pulpa no puede hacer un proceso de inflamación y extenderse debido a que los tejidos duros como la dentina o el esmalte lo va a limitar. Entonces, si la pulpa se inflama, va a generar una presión dentro del diente, como esta no puede extenderse o estos tejidos son duros, lo limita y va a generar esta presión que va a causar dolor. La segunda va a ser que tiene que lidiar con las manos del odontólogo porque la pulpa tiene mecanismos genéticos para defenderse, pero contra los microorganismos. A la pulpa no le va a asustar, así que esta ya sabe, ya tiene memoria contra estos microorganismos. El problema va a ser cuando nosotros empecemos a hacer un tallado o estemos limpiando para lo que es una lesión cariosa, nosotros podemos llegar a comunicar o afectar a la pulpa. Entonces ahí sí está en un problema porque la pulpa no tiene conocimiento porque nosotros lo agarramos de forma desprevenida, si quieren. En cambio, ante un microorganismo, la pulpa sabe que hay este microorganismo y sus células ya van empezando a protegerse, ya sabe cómo va a actuar, cómo debe defenderse. Ahora, la pulpa va a contener los mismos elementos estructurales que cualquier tejido conectivo. Va, va a ser inervada,
va a tener fibras de colágeno, células propias, pero lo que, a diferencia de otros tejidos, lo que no tiene la pulpa son estos, perdón, lo que sí tiene la pulpa a diferencia de otros tejidos son los odontoblastos. Este odontoblasto es una célula especializada del cuerpo humano. Va a ser la única que es capaz de formar dentina porque no hay ninguna otra célula que tenga esta propiedad. Mientras yo cuide lo que es el odontoblasto, siempre va a haber la capacidad de este odontoblasto de formar más dentina, una dentina reparativa. Es por eso que es importante que cuando yo haga una operatoria, cuide lo que es la dentina y también el odontoblasto. Pero, sin embargo, va a existir dos formas de matar este odontoblasto. La primera va a ser comunicando la pulpa, por lo cual hay que hacer todo lo posible para evitar que la pulpa se comunique con el medio bucal. Y la segunda es provocando calor, desecando lo que es la dentina. Entonces, por eso es importante que nosotros cuidemos nuestro odontoblasto que está en la dentina. Vamos a ver l- este corte histológico donde podemos ver las zonas, como está la pulpa, la predentina, la zona odontoblástica y la zona celular. Entonces, en acá va a ser importante que nosotros podamos mantener la zona celular donde los odontoblastos se van a empezar a transformar, bueno, las células se van a transformar en odontoblastos. Esa zona debe estar siempre mantenida en esa zona. También debemos tratar de mantener intacta lo que es la zona de los odontoblastos, ya que cuando hay una provocación de algún microorganismo, estas empiezan a actuar, a diferencia de cuando el ataque es provocada por nosotros. El ataque es brusco. Al no avisar, la pulpa sufre y lo cual es más dañino. Los mecanismos de defensa. Sabemos que la pulpa tiene mecanismos de defensa genéticamente porque ya sabe defenderse contra el microorganismo, pero no contra nosotros. Sus escudos naturales van a ser duros, lo que es el esmalte y la dentina. El odontoblasto va a ser capaz de formar dentina durante toda su vida. Por eso debemos cuidarlo. Por ejemplo, cuando causamos calor en el odontoblasto por algún tipo de maniobra que estemos realizando, este odontoblasto se va a aspirar dentro del túbulo dentinario. Y si se aspira dentro de este túbulo, este odontoblasto muere y la pulpa no tiene con qué defenderse. Entonces, por eso es importante que cuidemos. Ahora, a la pulpa le va a llevar entre 1 mes hasta 9 meses en generar un nuevo odontoblasto. Y este odontoblasto de esa manera recién de ese tiempo, en el transcurso de ese tiempo, va a empezar a trabajar generando una dentina de reparación. Ahora, vamos a hablar de los pilares de la odontología restauradora. Sabemos que tiene 3 pilares importantes, lo que son el diagnóstico, los materiales y los pilares de la odontología restauradora. Vamos a hablar de lo que es el diagnóstico. Ya hemos visto anteriormente en los capítulos anteriores que no es tan sencillo como solamente ver y diagnosticar que hay una lesión de caries. Entonces, este diagnóstico no va a ser simplemente una observación o una visualización o solamente tocar. Esto lleva un conjunto de maniobras, tanto ver como de forma visual, táctil y otras para llegar a un buen diagnóstico. Entonces, tenemos que nosotros observar bien qué son o cuáles son los factores que han influido en esta lesión, ya sea de manera directa o indirecta, en qué estado se encuentra esta pieza dentaria, si estos factores han llevado a que esta lesión avance o se detenga, ya sea una caries o sea una fractura.
es importante que nosotros sepamos diagnosticar y preguntar al paciente o tratar de recuperar todos los datos que nos ayuden a hacer un buen diagnóstico. También tenemos que ver si esa pieza es madura o esa pieza es joven. No va a ser lo mismo una pieza joven donde la pulpa es más extensa y va a haber poca dentina, a diferencia de una pieza madura donde la pulpa se va a hacer atrésica, es decir, se va a empezar a ser pequeña y va a haber más formación de dentina. Entonces, va a ser diferente la respuesta de este tejido ante una lesión cariosa. También en los biomateriales debemos ver que estos sean compatibles con el tejido que estamos tratando. Tenemos que elegir un material para restaurar que sea menos tóxico para nuestra pulpa. Debe devolver la función a nuestro tejido dentario. Entonces, es por eso que debemos saber también sus propiedades, si es compatible y cómo se va a integrar, y en la técnica, qué técnica vamos a usar, si va a ser una restauración directa, si va a ser una restauración indirecta, una resina o una amalgama, o si vamos a usar algún tipo de material para esta técnica o qué tipo de material vamos a usar para la técnica que nosotros estamos realizando. Por ejemplo, en una restauración de resina, lo que tenemos que tomar en cuenta en hacer nuestra técnica de polimerizado. No va a ser lo mismo polimerizar una superficie eh, más próxima a la caroclusal que una superficie muy, muy profunda. Debemos ver el nivel de contracción, qué tanto de calor estamos generando a ese nivel. Entonces son varios factores que debemos evaluar antes de elegir nuestra técnica, obviamente haciendo un buen diagnóstico. Ya. Lo que es la protección dentinopulpar va a involucrar todas aquellas maniobras, sustancias y materiales que nosotros vamos a utilizar para restaurar o proteger esta pulpa, ya que cuando nosotros hacemos la eliminación del tejido cariado, ya sea manualmente o con una pieza rotatoria, estos túbulos van a quedar expuestos y al quedar expuestos van directamente, repercuten en lo que es la pulpa, por lo cual nosotros debemos protegerla, la dentina, para que la pulpa esté tranquila. La protección no solamente se hace desde la elección del material, sino se va a hacer desde lo que es el diagnóstico. Ya, podemos ver aquí algunas imágenes. Entonces, esto es acerca de los éxitos para hacer una restauración. En lo primero va a estar en que debemos eliminar lo que es el tejido cariado, debemos impermeabilizar la dentina y devolver a la pieza dentaria la forma y la función, y debemos lograr que esta pieza y la restauración se comporten como sola o como una unidad. Al nosotros decir eliminar el tejido cariado, nos referimos a que debemos eliminar la lesión o todo el tejido cariado en su totalidad. Para eso nosotros podemos usar lo que son detectores de caries y eliminar. Entonces, va a estar relacionado con eso, ya que si nosotros dejamos algo de tejido cariado o no usamos un desinfectante como es la clorhexidina en esta cavidad, esta caries puede seguir latente ahí y empezar a activarse y avanzar a lo que es hacia el lado de la pulpa. Entonces, como ustedes están cursando lo que es tercero, al año van a estar en cuarto, deben eliminar o no deben tener miedo al momento de limpiar la caries. Siempre usen lo que es un detector de caries para poder eliminar de manera cuidadosa y en su totalidad. Bueno, si la pulpa está muy cerca, es donde ya nosotros vamos a empezar a proteger.
En cuanto al decir impermeabilizar la dentina, nos referimos una vez cortada la dentina, ya sea manualmente o por instrumentos rotatorios, esta dentina se va a quedar más permeable y va a ser más susceptible a que entren algún tipo de microorganismos o dañemos con mayor razón lo que es la pulpa. Es por eso que nosotros debemos poner algún tipo de material que nos va a permitir sellar esta dentina correctamente. Ahora vamos a irnos a las causas de las exposiciones del complejo dentino-pulpar. Acá pueden ser de dos formas. Van a ser todos los procedimientos o factores que van a llegar a dañar lo que es la pulpa dental. Entre esas tenemos lo que son las infecciosas. Se clasifican en dos, las infecciosas y las no infecciosas. Entre las infecciosas están de manera los bacterianos, que va a estar causada por microorganismos. En el caso, esta puede ser una lesión de cariosa. En cuanto a las no infecciosas, van a ser los factores químicos y los factores físicos. Vamos, vamos a hablar de un irritante tipo químico cuando, por ejemplo, vamos a poner una base en nuestra preparación o cuando vamos a estar haciendo una preparación, esta fresa, si no está muy, o si no está muy filosa, por decirlo, puede empezar a calentar en vez de cortar. Entonces ahí vamos a provocar un daño de tipo químico, perdón, de tipo físico. En cuanto a químico, vamos a ver si es una restauración muy profunda y yo no uso el material adecuado, puedo poner un material muy ácido. Entonces, de esa forma vamos a generar un daño pulpar de manera química. Hablemos de las no infecciosas. Acá podemos ver una fractura. Esta va a ser un daño pulpar de manera que es un traumatismo. Al fracturarse esta parte, este ángulo del diente, lo que va a quedar expuesta va a ser la dentina y en ocasiones la pulpa. Entonces, ante eso nosotros tenemos, si nosotros vemos que hay dentina o pulpa expuesta, es clarito que es un área rosadita, lo que tenemos que hacer en primera instancia es proteger. Entonces, es importante, como sabemos, es importante nuestro diagnóstico. También entre las no infecciosas vamos a tener lo que son abrasiones, erosiones, afracciones y todo lo que son lesiones no cariosas. La conducta que debemos seguir ante esto es de manera diferente. Debemos evaluar si esta dentina es permeable o no está permeable. Por ejemplo, en estas imágenes podemos ver acá lo que es una abrasión que va a ser causada por un mecanismo de un cepillado fuerte. Aquí podemos ver un área brillosa donde ya están obliterados por lo que es una esclerosis. Podemos ver que es brillosa, entonces a esta pulpa no va a lograr dañar un microorganismo, a no ser que en esta parte o en esta depresión se empiece a acumular mucha placa bacteriana y logre desmineralizar este tejido que ha sido una dentina de reparación, porque la misma dentina se empieza a, a defender. Aparte que por la acción de la saliva, este tejido se empieza a mineralizar más. Acá también podemos observar lo que son una atrición donde hay un desgaste severo de las piezas dentarias. Podemos ver en esta imagen en las caras incisales, perdón, en los bordes incisales, que ya se puede llegar a observar lo que es el techo de la cámara pulpar. Sin embargo, este área, al ser brillosa, está mineralizada, lo cual va a ser muy poco probable de que esta pulpa llegue a estar afectada, como también puede ser que el paciente no tenga esa capacidad que su cuerpo no tenga la capacidad de defenderse
por lo cual esta área va a ser sumamente sensible. Es por eso que debemos evaluar el tipo de paciente que estemos tratando. Por ejemplo, en una pieza joven, en un paciente joven, si nosotros vemos este tipo de desgaste, donde los bordes incisales ya están desgastados, ahí ya no es normal, ya no va a ser una atrición normal, ya va a ser un bruxismo, va a haber un facetamiento, por lo cual estas piezas pueden llegar a ser sensibles y entonces es porque este paciente o esta dentina o los factores no van a ser de la misma manera que de un paciente mayor. En cambio, en un paciente mayor no va a haber mucha pulpa. La pulpa o la cámara pulpar va a ser más atrésica, va a haber mayor formación de dentina, por lo cual la sensibilidad va a ser un tanto menos. Entre ahora lo que son las infecciosas, está lo que es la lesión cariosa. Lo que debemos hacer es eliminar toda la dentina infectada. Debemos erradicar todos estos microorganismos que están presentes en estas paredes cavitarias. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos un tanto de tejido infectado o lesión cariosa, podemos dejar estos microorganismos que posteriormente van a llegar a lo que es la pulpa, causando un daño irreversible en la pulpa. Ya que sabemos, pasaremos a lo siguiente. Las respuestas de la pulpa ante las lesiones de caries van a ser de tres formas. Va a ser la primera, que es la formación de una dentina nueva, y la segunda, una reacción inflamatoria e inmunológica. Como dijimos, la pulpa ya sabe cómo defenderse del microorganismo, entonces va a defender de estas dos maneras. La primera es común, se va a empezar a inflamar, la pulpa se va a inflamar, esa es su manera de defenderse. La segunda va a ser, como dijimos, formando una dentina nueva, gracias a quién, a los odontoblastos. Estos odontoblastos van a empezar a formar todos los días de su vida lo que es una dentina, pero de manera fisiológica. Pero cuando este odontoblasto es atacado, va a sufrir y va a empezar a duplicar 2 hasta 3 veces de lo normal en su forma de formar dentina. Cuando la lesión es leve o es moderada, no, no se va a eliminar lo que es el diente sano, o sea, perdón. Recalcando, cuando una lesión no es tan profunda, es leve o es moderada, no se va a eliminar tanto tejido sano. Entonces la dentina va a ser un protector de manera natural. O sea, no va a haber necesidad de usar materiales especiales para proteger lo que es la pulpa. Ahora, si nuestra lesión es profunda, pero no va a haber exposición de la pulpa, el odontoblasto es donde va a sufrir por la profundidad que esta cavidad va a tener. Este odontoblasto va a presentar más actividad, va a empezar a trabajar más. En cuanto hay una caries con exposición pulpar, esta capacidad del odontoblasto se va a perder porque se va a llegar a saturar, por lo cual la pulpa va a empezar a sufrir al separarse. Lo maravilloso de lo maravilloso es que cuando yo haga una restauración y si yo hago esta restauración de manera correcta, lo hago bien, sigo los tiempos, los protocolos adecuados que se debe seguir, la pulpa me lo va a agradecer. ¿Y de qué manera? Volviendo a su actividad de manera normal. No va a haber sensibilidad posoperatoria, no va a haber ningún tipo de inflamación, el paciente va a estar de manera tranquila. Entonces, de esa misma forma, la dentina también va a empezar a continuar con su vida fisiológica. La, la, el, los odontoblastos van a seguir generando dentina de manera fisiológica durante el tiempo de vida que le quede a este dientecito.
Ya. Aquí podemos ver lo que es una pulpa. Sabemos que esta pulpa es inteligente. ¿Por qué? Porque va a empezar a formar dentina ante cualquier ataque de algún microorganismo. Esta pulpa se aísla. ¿Cómo se va a aislar? Formando dentina de reparación. La formación de esta dentina nueva va a tener el objetivo de disminuir la permeabilidad dentinaria. Otra de las causas de daño pulpar va a ser restos de dentina infectada. Esta, nosotros debemos eliminar todo lo que es el tejido cariado porque, porque pueden llegar a ser pueden llegar a ser afectados y estas pueden viajar. Los microorganismos de esta zona de dentina infectada pueden lograr viajar a lo que es la pulpa. Entonces debemos eliminar todo el tejido cariado. Sabemos que esta capa de dentina infectada no va a ser capaz de remineralizarse. Mientras esta capa esté ahí, no la eliminemos por completa, la infección va a continuar. Mm. Sabemos que esta capa va a tener mayor cantidad de microorganismos y pueden ser impulsadas al momento de nosotros hacer el tallado o la limpieza con un instrumento rotatorio. Podemos impulsar estas bacterias por los conductos hacia la pulpa. Ahora, es importante que nosotros usemos lo que es el detector de caries para eliminar lo que son la dentina infectada y conservar la dentina afectada, ya que la dentina afectada, si va a estar cerca a lo que es la pulpa, va a poder remineralizarse, porque van a venir, eh, porque porque los odontoblastos van a provenir de la pulpa. Entonces nos ayudamos de estos colorantes, de esos detectores, para distinguir estas capas. Entonces, perdón, sabemos que debemos utilizar el detector de caries por unos 10 segundos. Esperamos que tiñe, que haga efecto. Después de estos 10 segundos, nosotros empezamos a lavar con un chorro abundante para eliminar todo lo que es el tejido cariado, toda esta tintura y nosotros vamos a observar el tejido cariado. Entonces, acá lo que se va a colorear también van a ser las fibras colágenas que van a estar desnaturalizadas. Tenemos que tener cuidado con las zonas que no están tan mineralizadas como es el límite amelodentinario y la dentina circunpulpar. Por eso que nosotros debemos ser cuidadosos al momento de diagnosticar y de remover este tejido. Y entonces también hay detectores de caries. Por ejemplo, este de color rojo sí nos va a hacer un poquito variar en el momento de eliminar, ya que podemos confundir ciertas áreas con proximidad de la pulpa. Entonces, mejor que usemos un detector de color verde. El barro dentinario. En el barro dentinario, vamos a va a ser un tanto difícil de eliminar el barro dentinario. Va a ser un tanto complicado eliminar lo que es el barro dentinario, ya que ésta puede causar daño pulpar. Entonces, o lo eliminamos o lo tratamos, ya que si nosotros dejamos barro dentinario, estos microorganismos que logran entrar a lo que son los túbulos dentinarios, se van a empezar a multiplicar entre la restauración y el diente. ¿Qué es entonces el barro dentinario? Va a haber un espesor de 4 micras, va a estar formada por partículas de esmalte, dentina y cemento, a su vez contaminados con microorganismos. ¿De qué manera este barro dentinario se va a generar al momento de nosotros hacer un desgaste?
Aquí podemos ver los dos tipos de barro dentinario. El que va a ser el Smart Layer, el barro dentinario, está en la parte superior, está encima de los túbulos dentinarios. Al momento de nosotros hacer el desgaste, se encuentra a ese nivel. En cambio, lo que es el Smart Plug es el que se encuentra en el interior del túbulo dentinario. Entonces, si nosotros dejamos este barro dentinario o por lo menos no desinfectamos, no lo tratamos, podemos dejar microorganismos que posteriormente pueden causar una respuesta dolorosa como es una pulpitis y puede llegar a lo que es una gangrena. Aquí nos dice que el vaso dentinario va a reducir la permeabilidad del túbulo dentinario. Cuando este túbulo dentinario está, si no eliminamos la lesión cariosa, van a ser muy permeables. Va a ser muy permeables. Al ser muy permeables, pueden generar mayor daño. En cuanto, si reducimos esta permeabilidad dentinaria con lo que es el barro, está taponado, pero va a estar taponado con vaso dentinario, en lo cual tiene microorganismos. Entonces es por eso que debemos desinfectar o tratarlo. ¿Y de qué manera nosotros tratamos? Utilizando lo que es clorexidina al 2%. Esta clorexidina a nosotros nos va a ayudar a poder limpiar la interferie de nuestra cavidad. Aparte que no va a interferir en lo que es la adhesión y también va a tratar a las metaloproteinasas. Estas metaloproteinasas son enzimas que van a ser liberadas de la dentina, lo cual van a ser activadas cuando nosotros usemos nuestro ácido para grabar. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Estas metaloproteinasas se van a encargar de degradar la matriz, la interfase adhesiva que se encuentra entre el diente y la restauración. Y lo que hace la clorexidina es inactivarla. En cuanto de las turbinas y los micromotores. Entre las turbinas y los micromotores siempre debemos elegir una turbina que tenga mínimo unas 3 irrigaciones, porque si yo solo tengo una irrigación o una salida de agua, no va a ser suficiente para enfriar esta fresa, ya que al momento de desgastar, esta va a generar calor. Y si yo tengo más irrigación y mayor agua y aire, va a lograr enfriarse de tal manera que no va a dejar que caliente tanto lo que es la pieza dentaria. Entonces sabemos que mientras mayor velocidad haya, se va a generar mayor calor. Entonces, si nosotros incluso presionamos nuestra pieza contra la pared, hacemos una fuerza, también va a haber mayor calor. Es por eso que tenemos que elegir una pieza que tenga mayor cantidad de irrigaciones. Lo que se dice que el diente puede tolerar es hasta 5 grados centígrados. En cuanto a las fresas, estas fresas al ser deterioradas ejercen mayor presión contra las paredes, lo cual nos va a hacer también generar lo que es el calor. Debemos nosotros de percatarnos de que nuestras fresas ya están viejitas y las tenemos que retirar, ya las tenemos que jubilar. Aquí podemos ver dos diferencias. Esta de acá es una fresa donde podemos ver los diamantes que mm, no están muy desgastadas, aún se puede ver. Entonces, esta sí va a ser un buen corte. Sabemos que la fresa de diamante siempre va a cortar lo que es el esmalte. En cambio, una fresa de carburo va a ir en lo que es la dentina. Aquí podemos ver una imagen donde esta fresa de diamante está embotada de lo que es el esmalte. Entonces,
esta se va a ir desgastando de tal manera que puede llegar a esta como la segunda imagen donde ya no se puede ver los gránulos de diamante. Entonces, esta ya no va a cortar. Lo que va a hacer, en vez de cortar, es calentar. Entonces, nosotros generamos calor y vamos a causar un daño de manera física a nuestra pulpa. Aquí podemos ver, nos dice, al ejercer mayor presión se genera calor. Y cierto, podemos ver el área roja como está generando calor. Vamos a llegar a calentar tanto la pulpa que ésta se puede llegar a necrosar y posteriormente va a empezar a molestar y va a ir a un tratamiento de conducto si nosotros solo tenemos una irrigación y más si nuestra fresa no está adecuada o no es nueva o está muy usada. Acá en la segunda imagen podemos ver la misma imagen, pero con agua. Entonces, al estar con irrigación adecuada, va a contrarrestar lo que es el calor. Entonces, el daño o las posibilidades de generar daño pulpar van a ser mínimas. La filtración marginal. En la filtración marginal se va a producir cuando va a haber una brecha entre lo que es la pared, entre lo que es la pared de la cavidad dental y el material restaurador. Entonces, esta se va, al ver una brecha en este nivel, puede generar o pueden penetrar microorganismos líquidos a lo que es hacia el interior de la pulpa. Al haber una brecha a este nivel, la placa bacteriana se va a empezar a acumular más. El paciente no va a poder limpiar en esta área estrecha y con el cepillado no se va a poder lograr contrarrestar. Entonces se va a empezar a generar mayor placa bacteriana, va a haber una multiplicación de microorganismos, lo que va a hacer que que esta pared o esta brecha que está entre la restauración y la pared del diente se empiece a debilitar. Entonces, ¿esto a qué se debe? Se va a debilitar y va a ser una nueva formación de una lesión cariosa. Entonces, de esta manera también vamos a generar un daño pulpar porque el paciente va a pensar que está tapado y no se va a tratar a tiempo, a diferencia de que haya una cavidad. Sabemos que los pacientes vienen siempre cuando ven una cavidad, no se van a ver que hay una brecha o hay una filtración marginal, entonces esto va a llegar a avanzar. ¿A qué se debe esto? Se va a deber a una mala técnica donde no vamos a seguir los protocolos adecuados, tampoco vamos a eh, hacer nuestros protocolos de manera adecuada o no vamos a seguir los pasos que deberíamos seguir. También puede ser que nosotros no hayamos tomado en cuenta las fuerzas oclusales, ver qué pared está delicada, si eso iba para una restauración de manera directa o de manera indirecta. Entonces tenemos que ver también lo que es la técnica adhesiva, qué tipo de técnica vamos a usar, qué tipo de material vamos a usar, si estas paredes van a flexionar, si son delgadas, si son capaces de resistir y si la polimerización no va a afectar en esta área. Si es una pared muy delgada y nosotros ponemos un material de gran espesor, con la polimerización y la contracción puede jalar esta pared y puede generar alguna fractura o puede hacer que no se llegue a pegar bien. Entonces hay varios factores que nosotros debemos tomar en cuenta. Aquí podemos ver una pieza dental donde tiene una restauración. Podemos ver una brecha en lo que es el esmalte o el tejido dentario y la restauración. Vemos una brecha. Retirando esta brecha, podemos ver que esta lesión de caries está sumamente activa. Nosotros sabemos que una lesión activa es cuando esta dentina está opaca y tiene aspecto de requesón y es fácil de eliminar de manera manual. Nosotros eliminamos esta caries activa y que nos encontramos con una exposición pulpar. ¿A causa de que hay un daño pulpar? A causa de una lesión cariosa por una por una filtración marginal de una restauración que no estuvo sellando bien. Entonces aquí ha habido una falla, ya sea por parte del operador o por algún otro factor.
En tanto a los sistemas adhesivos debemos elegir un material o un adhesivo de manera correcta. El uso incorrecto de nuestros adhesivos puede generar una adhesión ya sea deficiente o puede generar daño pulpar por los monómeros residuales que no van a lograr polimerizar. Va a haber, también puede ser causa de una secuencia de pasos que no vamos a respetar. ¿A qué nos referimos con eso? Nosotros cuando tenemos, por ejemplo, una cavidad que no es tan profunda, es superficial, no vamos a tener mucha permeabilidad de los túbulos dentinarios. Entonces podemos usar un adhesivo normal. Entonces podemos polimerizar también con nuestra lámpara y va a llegar a polimerizar todo de acuerdo a la distancia. En cambio, si nosotros tenemos una cavidad muy profunda y nuestro adhesivo no es el correcto, podemos llegar a generar un daño a la pulpa porque este adhesivo va a tener unos monómeros y estos monómeros van a penetrar a la pulpa y la van a dañar. En cuanto a la polimerización, si es que nuestra cavidad es muy profunda y nosotros polimerizamos, no va a llegar nuestra luz hasta esa cavidad profunda y vamos a dejar monómeros que no van a estar bien polimerizados. Entonces estos monómeros van a causar daño a lo que es la pulpa. Aquí podemos ver algunas de las razones que pueden generar daño en el complejo dentino pulpar. Una que va a ser el colapso de las fibras colágenas. Luego de que nosotros hagamos el grabado ácido, debemos lavar, debemos secar y debemos eliminar todo el exceso de agua, pero sin resecar. Si nosotros no seguimos este paso, estas fibras colágenas, ¿qué van a hacer? Van a colapsar, es decir, se van a caer, se van a estrechar. Entonces, el adhesivo no va a poder impregnar de una manera adecuada y por lo cual nuestra adhesión va a fallar. Y ahí podemos ver esto de las filtraciones marginales. También va a haber una desnaturalización de las fibras colágenas si nosotros aplicamos por mayor tiempo el ácido. Eso más adelante se les va a explicar. Entonces, si nosotros grabamos por más tiempo de lo normal, también es una causa de que podamos causar daño pulpar. También que va a haber una falla en la formación de la capa híbrida porque nosotros no vamos a respetar los pasos adecuados o el protocolo que nos están pidiendo. Si nosotros no usamos el aislamiento absoluto, no vamos a poder hacer tampoco una buena técnica porque va a haber presencia de humedad, saliva y entre otras cosas, no vamos a poder controlar. Entonces también es un talón débil que podría hacer que nuestra adhesión falle. Aquí podemos ver eh, dos tipos de fibras colágenas, pero acá está mostrada de manera más didáctica con unos fideitos. En esta primera imagen podemos ver fibras del colágeno que están colapsadas. ¿Por qué? Porque se ha secado de manera excesiva. Estas fibras al estar colapsadas están todas en juntas decaídas y el adhesivo no va a poder impregnar bien. Entonces es un factor que puede dañar tanto la adhesión como la pulpa. Acá podemos ver unas fibras de colágeno que han sido secadas sin resecar. Aquí podemos ver que estas fibras están más extendidas, van a ser más fáciles de impregnar porque va a haber espacios entre ellas, a diferencia de una que está súper secada. Vámonos también a otros tipos de daño como son los contactos prematuros. Estos contactos prematuros se pueden deber a que una restauración esté alta. Entonces, al estar alta, va a ir golpeando todo el tiempo la restauración, va a ser el primero en que choque, a diferencia de todos los dientes. Al generar tanta presión a ese nivel, puede llegar a afectar a la pulpa también.
Es por eso que es importante que nosotros hagamos nuestro ajuste de oclusión después de hacer una restauración. No hay eso de que está alto y que se va a ir acostumbrando. Eso no existe. Nosotros tenemos que ajustar esa oclusión. También en el pulido de restauraciones, nosotros para pulir nuestras resinas que usamos gomas, cepillos y esto va a generar calor. Al generar calor, nosotros necesitamos que haya más refrigeración para contrarrestar esto. También las lámparas de fotoactivación, como son al momento de polimerizar, debemos ver la potencia de nuestra lámpara, si está entre las normas adecuadas, si va a poder polimerizar, depende a la profundidad que está. Entonces, todo eso es lo que nosotros debemos evaluar. Aquí podemos ver eh, una lámpara donde está polimerizando un dientecito. Entonces, esta polimerización debe ser adecuada tanto en el tiempo como en la distancia y también esto va a ir de la mano con la potencia de nuestra lámpara. Si nosotros no polimerizamos bien nuestro material, que es el adhesivo para unir nuestra restauración con nuestro diente, este adhesivo va a haber monómeros libres y estos monómeros que van a hacer van a viajar por el medio del conducto y van a dañar a la pulpa dental. ¿Qué factores debemos considerar para la prescripción de dentino pulpar? Debemos evaluar Debemos evaluar si presenta algún compromiso periapical, si hay algún riesgo de que esta pieza tenga o no tenga vitalidad. Es decir, nosotros tenemos que hacer un buen diagnóstico, tenemos que ver si ya hay un compromiso pulpar, si este compromiso va de la mano con el dolor, si hay alguna infección a nivel del ápice, entonces tenemos que evaluar también eso. En caso de que haya una exposición pulpar de manera accidental por nosotros mismos, nosotros podemos usar EDTA o clorhexidina o algún peróxido de hidrógeno para posteriormente nosotros cubrir con lo que es un hidróxido de calcio fraguable. ¿Con qué fin? Con el fin de nosotros crear a este nivel, a nivel de la lesión de la comunicación pulpar, crear un ambiente ácido. Y este ambiente ácido, ¿qué va a hacer? Va a actuar como un microbicida. Al actuar como un microbicida va a activar a los odontoblastos y estos odontoblastos van a empezar a generar dentina y va a generar un puente eh, posteriormente. También podemos evaluar y si es necesario utilizar MTA. El MTA también es un medicamento que nos ayuda en estos tipos de lesiones donde hacemos una comunicación pulpar de manera accidental. Ojo que debe ser de manera accidental. Ahora sí, si hay una lesión de caries súper activa y nosotros limpiamos y vemos que hay comunicación, pero sigue habiendo caries y nosotros seguimos limpiando, ahí las posibilidades de proteger y de que nuestra protección fracase van a ser muchas porque probablemente esa pulpa ya llegue a estar contaminada por microorganismos. Al estar contaminada por microorganismos, esta pulpa puede reaccionar. Nosotros podríamos hacer nuestra protección y posteriormente esta pulpa, ya sea en el mismo día o 2 días o después de una semana, puede reaccionar y generar una pulpitis, va a empezar a doler. Entonces, debemos hacer un buen diagnóstico. La profundidad de la lesión. Es importante tomar en cuenta esta profundidad de la lesión, ya que si no dependemos, vamos a ver qué cantidad de dentina tenemos, si es dentina secundaria, terciaria, o qué tipo de cavidad o preparación estamos haciendo, si está muy cerca a lo que es la pulpa o no está muy cerca, si vamos a usar, qué tipo de material vamos a usar para protegerla. Entonces, en este tipo de profundidades, acá podemos ver que en esta cara oclusal no es tan profunda. Al no ser tan profunda, los túbulos dentinarios a este nivel van a ser más túbulos dentinarios, pero estos túbulos dentinarios van a ser más estrechos. Al ser más estrechos no va a haber mucha permeabilidad.
Así que acá podemos usar algún tipo de algún adhesivo, a diferencia de este sector en distal o en proximales podemos ver que la cavidad es un tanto más profunda y acá obviamente tenemos que evaluar qué tipo de dentina tenemos, si tenemos una dentina de reparación, una dentina esclerótica, si esta dentina es permeable, las posibilidades de generar daño van a ser mayores si nosotros no usamos un material adecuado. Entonces, ¿qué debemos evaluar? Evaluar si esta pulpa, perdón, si esta dentina es esclerótica, es de reparación. Acá podemos ver una dentina de reparación porque sabemos que es de reparación, porque nosotros vemos que es un tanto oscura, a diferencia de esta cara oclusal, que la dentina es más amarillita. Entonces acá esta va a ser una dentina normal, virgen, recién cortada. Esta de acá va a ser una dentina más esclerótica de reparación. Entonces, acá yo normalmente puedo poner un adhesivo normal. ¿Por qué? Porque esta dentina, al estar esclerótica, va a ser una dentina más mineralizada. Las posibilidades de causar daño van a ser menores. A diferencia de acá, yo sospecho que no es una dentina muy permeable, una dentina permeable, entonces yo usaré un ionómero de vidrio. Entonces debemos evaluar eso también. Acá podemos ver las profundidades o las cantidades de los túbulos dentinarios según la zona. Podemos ver que en la parte oclusal la dentina va a estar, van a estar en una disposición donde va a haber mayor, está entre unos 45.000 a unos 90.000 micras. Entonces, cada superficie va a ser diferente. En la parte superior va a haber mayor cantidad de túbulos dentinarios, pero estas van a ser más estrechas, no van a ser tan abiertas. Y en la parte media va a haber mayor cantidad de túbulos dentinarios estrechos también, y en la parte cercana a la pulpa el diámetro de los túbulos dentinarios van a ser más amplios, es decir, van a ser más abiertos, pero no va a haber tanta cantidad de túbulos dentinarios. Entonces, eso es importante tomar en cuenta al momento de elegir un material. Debemos evaluar el tipo de tejido, si el tipo de dentina, si es una dentina adulta o si es una dentina joven, si es esclerótica, no es esclerótica. Entonces, va a ser diferente el tipo de acción o sí, el tipo de acción que nosotros vamos a tomar. Por ejemplo, acá podemos ver una dentina de reparación aparentemente, pero acá se puede notar más porque esta dentina está oscura, está negra. Acá normalmente nosotros podemos poner un ácido porque esta dentina que es esclerótica va a actuar igual que un esmalte, o sea, va a ser duro. Al ser duro, no se va a poder grabar de manera convencional como lo haríamos en esta dentina superficial. Entonces tenemos que tomar en cuenta esos dos. El material de restauración y el tipo de protección. ¿A qué nos referimos con el material de restauración y tipo de protección? Existen tres tipos de materiales: el sellador, el liner y la base. El sellador nos referimos a, mm, a un recubrimiento de mínimo espesor, o sea, va a ser una capa delgada. El liner va a tener un espesor de 0,5 milímetros y la base más de 0,5 milímetros. Entonces, y en la protección va a haber de protección directa y de protección indirecta. Cuando decimos de protección directa, nos referimos a que nosotros vamos a proteger la pulpa de manera directa sobre la pulpa. Incluso en algunas ocasiones podemos observar o no lo que es un punto de sangre. En la indirecta nosotros vemos que a nivel de o cuando ya estamos cerca a lo que es la pulpa, hay una zona un tanto rosada, ya se puede notar el techo de esta cavidad pulpar. Entonces, si nosotros ya estamos cerca, como
En radiografía a veces se ve como unos 2 o 1 milímetro, entonces nosotros vamos a proceder de diferente manera. Sellador. Aquí, ¿qué hacemos? El sellador va a ser, va a cumplir las características de que va a ser un aislamiento químico, eléctrico, va a sellar la superficie dentinaria, va a ser una barrera antibacteriana, antitoxinas, va a haber una reducción de la sensibilidad dentinaria y va a reducir lo que es la filtración marginal. Como ejemplo, tenemos un barniz adhesivo. Esta se va a aplicar en la zona superficial y media. Acá podemos ver que es una dentina superficial. Esta cavidad no es tan profunda. Va a ser una clase 1 de Black. En Montijón va a ser una 1.2 o un... Entonces acá nosotros tranquilamente podemos poner nuestro adhesivo y no va a pasar nada. Vamos a sellar de esta manera nuestra pulpa dental, nuestra dentina, y obviamente vamos a proteger lo que es la pulpa. En cuanto el liner se refiere, que también va a ser un aislamiento químico eléctrico. Esta va a ser igual una barrera antibacteriana, antitoxina, pero esta va a inducir a una acción reparadora. Va a ser una acción bacterioestática. Entre los materiales que podemos usar va a estar el hidróxido de calcio, ya sea fraguable de manera indirecta, o esta va a ser también ácidos resistentes y biodegradables. Hay dos tipos de hidróxido de calcio, las que son fraguables, que vienen en 2 pastas, y la que es de hidróxido puro, que es de manera directa. Entonces, podemos ver acá que en la cercanía de la pulpa está protegido con un hidróxido de calcio. La base. Para la base también va a tener las características de ser un aislamiento térmico, químico, eléctrico, aumenta la rigidez del piso, va a reforzar las paredes debilitadas, va a bloquear aquellas zonas donde haya una depresión o haya una cavidad o socavados. También va a ser una barrera antibacteriana, antitoxina como las otras. También va a inducir una acción reparadora. Es bacteriostática. Entre estos materiales que generalmente nosotros usamos con mayor frecuencia, va a ser un cemento de ionómero de vidrio, ya sea convencional, que es un autopolimerizable, o uno de fotocurado. Acá podemos ver nuestra cavidad, que es un tanto profunda, y acá está nuestro ionómero de vidrio. ¿Qué requisitos debemos seguir nosotros para hacer nuestra protección pulpar? La exposición debe ser accidental. Esta exposición debe ser accidental cuando nosotros estemos limpiando, y el paciente no debe estar con mucho dolor. Si ahora el paciente nos dice que está con dolor nocturno, que le duele el frío, le duele el calor, y nosotros al momento de limpiar vemos que esa lesión cariosa está activa y nos comunicamos con lo que es la pulpa, obviamente esto no va a ser... eh, no va a tener derecho a que nosotros hagamos una protección directa o una protección indirecta. Ahí nosotros tendríamos que sospechar para mandar a un tratamiento de conducto. Entonces, si nosotros al momento de limpiar podemos producir esta comunicación y la caries no es activa, y ahí sí podemos proteger, y el paciente que no tenga mucho, que solamente el dolor haya sido al frío, no haya sido nocturno, no haya habido doctor nocturno ni pulsátil, entonces nosotros podemos proteger, y las posibilidades de que nuestra protección perdure van a ser mayores a que fracase. La exposición pulpar debe ser pequeña, puntiforme, no puede ser una exposición muy grande, porque también va a haber posibilidad de que fracase con mayor porcentaje. La pulpa debe estar sana. La pulpa debe estar sana, no debe tener inflamación, no debe estar cursando una pulpitis irreversible sintomática, no debe haber un proceso periapical en la radiografía. Entonces también debemos ver la capacidad de reacción del paciente. Si es un paciente joven, obviamente va a reaccionar de manera positiva. Su cuerpo
va a empezar a defenderse y va a generar una dentina de reparación, un puente dentinario a nivel de la protección. En cambio, en un paciente mayor, esas posibilidades de defenderse o de generar una pulpa sana, una pulpa una dentina de reparación van a ser el menor porcentaje. También uno de los requisitos va a ser que el campo esté aséptico, ya sea con aislamiento absoluto, porque nosotros al aislar el diente o la zona donde vamos a trabajar de toda la cavidad pulpar, perdón, de toda la cavidad bucal, nosotros contrarrestamos que haya otro tipo de infección. ¿Por qué? Porque esta pieza va a estar simplemente aislada de todo y los microorganismos van a ser de esa misma caries. Entonces no va a haber una infección cruzada y las posibilidades de que nuestra protección funcional van a ser mayores porque estamos bajo aislamiento absoluto. No va a haber contaminación de saliva ni de humedad. Ahora, también esa zona donde hay la comunicación debe estar libre de caries. Si esta zona está con lesión cariosa, va a ocasionar de que esta pulpa ya esté contaminada y al estar contaminada la pulpa va a estar afectada y esa pulpa va a entrar en un estado de necrosis y posteriormente va a haber una reacción dolorosa. Entonces, ¿qué hace el hidróxido de calcio? El hidróxido de calcio en el tejido va a actuar sobre la pulpa, generando que una necrosis superficial a nivel de la protección. Va a haber una coagulación de proteínas y va a inducir a lo que es la dentinogénesis por medio de de los odontoblastos. Ya. Para finalizar, vamos a ver algunos casos clínicos. Acá, por ejemplo, vemos una lesión de caries que nos falta limpiar. En esta segunda imagen vemos que nuestra cavidad no es tan profunda. Llega a estar a una dentina media, puede ser, no superficial a media. Nosotros usamos esto que es el ácido clorhídrico, perdón, usamos el ácido acá y no vamos a tocar lo que es la dentina, porque sabemos que el ácido es un tanto dañino. Entonces, al poner nosotros ácido por el tiempo que nos dice los protocolos, empezamos a lavar, lavamos y protegemos nuestra dentina. Al proteger nuestra dentina, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar un adhesivo que va a ser un liner que nos va a ayudar a sellar lo que es la dentina. Vamos a sellar la dentina y con eso va a estar tranquilo, no va a haber necesidad de poner hidróxido de calcio o algún otro tipo de base por la profundidad de la cavidad. Ahora aquí tenemos otro. Vemos una lesión cariosa, hacemos una limpieza, vemos acá que posiblemente hay una dentina de reparación, una dentina esclerótica, está un tanto profunda. Al ser al estar profunda va a haber mayor permeabilidad de los túbulos dentinarios porque estas van a estar más amplias. Sabemos que el diámetro de los túbulos dentinarios en la profundidad son pocos, pero son más abiertos. Al estar más abiertos, si nosotros ponemos algún tipo de ácido a este nivel, podemos generar daño pulpar y sensibilidad postoperatoria. Entonces, nosotros usamos un material de base como es un ionómero, que podemos ver que hemos sellado con un ionómero de vidrio. Acá también podemos ver otra imagen donde la cavidad igual es profunda a este nivel. Igual sabemos que la permeabilidad de los túbulos dentinarios son mayores, son más abiertos los túbulos dentinarios y igual usamos un ionómero de vidrio. En esta y en estas dos imágenes podemos ver que el color de la dentina es diferente. Sospechamos de una dentina de reparación.
En este caso sí se usó ionómero también en el otro, pero sin embargo, si nosotros hacemos una buena evaluación, no solo de manera visual podemos diagnosticar, nosotros también tenemos que tocar de manera táctil. Entonces, acá podríamos haber usado también algún tipo de liner. Aquí podemos ver que hay una comunicación pulpar en esta cavidad. En este molar podemos ver que ya hay una exposición de la pulpa. En esta otra está cercana a la pulpa. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Acá va a ser una protección directa, acá va a ser una protección indirecta. Al ser de manera directa en este diente de acá, vamos a usar hidróxido de calcio puro. Nosotros podemos mezclar este hidróxido de calcio con agua destilada o con un poquito de anestésico. Hacemos una pastita y lo aplicamos directamente en la cavidad. Obviamente, antes esta debe estar desinfectada, dijimos, con clorexidina al 2%. Ojo, la clorexidina no se lava, solo se la deja y hay que esperar que evapore. O podemos secar. En cuanto en este otro dientecito, como es de manera indirecta, estamos cerca a la pulpa. No vamos a usar hidróxido de calcio. Vamos a usar acá lo que es un hidróxido de calcio, pero fraguable de 2 pastas. Esta es pura. Entonces, nosotros mezclamos estos dos tubos porque uno es el activador. Entonces, ambos lo mezclamos y ponemos un puntito a nivel donde está profundo en el área rosado que se ve. Posterior a eso, después de este dical de esta pieza, nosotros ponemos nuestro ionómero de cementación, nuestro ionómero de base. ¿Por qué? Porque estos liners no son resistentes. Entonces necesitamos poner una base para que pueda proteger nuestra protección. Acá a nivel del hidróxido de calcio, posterior a eso nosotros ponemos hidróxido de calcio fraguable encima para proteger esta área de protección directa. Posterior a eso, nosotros recién ponemos otra vez lo que es el ionómero de vidrio. Acá también podemos ver otro caso donde la lesión es un tanto profunda. Si es profunda, es una clase 2 de Black y puede ser una 2.4 en Monty Home. Eso ustedes ya saben. Entonces, ¿qué hay de diferente en estos casos a diferencia de los anteriores? Aquí podemos ver que se encuentra dentina de reparación, dentina esclerótica. ¿Cómo sabemos? Porque la dentina no va a ser del mismo color. Va a ser una dentina más oscura, más dura, más mineralizada. Entonces, al ser una dentina más mineralizada, podemos usar un adhesivo universal y posteriormente una resina convencional. A pesar de que es profunda, nosotros usamos un adhesivo. ¿Por qué? Porque esta dentina es una dentina más mineralizada, está más dura si ustedes quieren. ¿Por qué se da esta dentina? Como ya habíamos hablado de daño pulpar, de los factores de defensa, sabemos que la pulpa dental se va a ir defendiendo, va a ir generando más dentina. Como, como la pulpa tiene genéticamente, está preparada para defenderse contra los microorganismos de la caries. Acá podemos ver una lesión cariosa, pero la capacidad de defensa de esta pieza o de esta persona o de este cuerpo humano ha sido mayor y sí ha podido defenderse. Y tenemos la dentina de reparación. Acá también podemos ver otro caso de dentina de cavidad profundas. Son cavidades profundas donde acá la dentina de reparación ha sido causada o ha sido más causada también por parte del paciente y también por este amalgama. También tenemos que aprender a diferenciar entre una pigmentación y una dentina esclerótica. Acá puede ser conjugada o relacionada por ambas.
porque aquí tenemos una amalgama. Esta cavidad va a ser profunda y acá que usamos nosotros. Obviamente hacemos todo el protocolo que debemos seguir y posterior a eso usamos también un sellador que va a ser un adhesivo. Aquí podemos ver un caso de una protección pulpar directa. Aislamos, al aislar, eh, empezamos a eliminar el tejido carioso. Posterior a eso, nos comunicamos con la pulpa. Ven que esta cavidad no es amplia, es es como 1 milímetro, algo así, no es grande la comunicación. Aparte que esta de acá no está limpio, no hay tejido reblandecido alrededor. Entonces va a ser indicado para hacer una protección directa. Ponemos lo que es, en este caso pusieron un MTA. Este MTA va a ayudar a que a que esta pulpa empiece a regenerarse, es decir, va a inducir a la dentinogénesis. Posterior a eso se pone un ionómero de vidrio o se puede poner un ionómero de vidrio para proteger este MTA y posterior se pone una resina. Aquí también podemos ver otro caso donde nuestra cavidad es un tanto profunda. Hacemos lo que es limpiamos, ponemos ácido, pero antes de poner el ácido se protegió con un cemento de ionómero de vidrio, porque uno, por la profundidad y por el socavado que existe a ese nivel. Uno de los materiales que existe también son este Teracal, que es un bioactivo. Este material es fraguable, es fotopolimerizable. Va a estar indicado para protecciones ya sean directas o indirectas. Es un material especial y va a llegar a proteger a la a la pulpa expuesta o o a las lesiones que están cercanas a la pulpa. Va a estimular a la dentinogénesis, creando un puente de dentina. Gracias, eso es todo.